En este video vamos a preparar una portentosa pieza de brisket ahumado. El brisket es una pieza que se obtiene del pecho inferior de la res y es un conjunto de músculos con el que el animal carga el 60% de su peso. Es un corte muy duro que tiene mucho colágeno y se necesita una muy buena técnica y paciencia para una cocción perfecta. Necesitamos un calor bajo y tiempos muy prolongados para que la carne quede suave y jugosa. Lo primero que voy a hacer para mi receta es preparar el rub. Es muy sencillo y solamente lleva 3 ingredientes. Voy a mezclar 3 cucharadas de pimienta negra molida, 2 cucharadas de paprika y 1 cucharada de comino molido. Voy a revolver perfectamente hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados y lo voy a reservar. En este caso tengo un brisket completo, pesa casi 8 kilos y como todos los briskets enteros cuenta con 2 partes, que es el músculo del flat, que es esta parte delgada que corre de un extremo al otro del brisket, y el músculo conocido como point, que es esta parte un poco más gruesa. Es un músculo que tiene más grasa intramuscular. El flat es un músculo que tiene menos grasa intramuscular y el point tiene más marmoleo. Estas 2 piezas están separadas por una capa gruesa de grasa y también todo el brisket está cubierto por una buena capa de grasa intermuscular. Lo primero que voy a hacer es limpiar mi pieza de brisket. Voy a retirar toda la grasa que esté sobrando. La recomendación es quitar la parte de la grasa exterior en la parte del point. Aquí tenemos 2 músculos que, como decíamos, tienen una capa de grasa entre ellos mismos, entonces no queremos tener grasa de más en la parte exterior. La grasa evita que el humo penetre en la carne, que el sazonador toque directamente también la carne. Entonces vamos a tener un mejor sabor, un mejor ahumado y una mejor textura, porque no vamos a tener grasa en exceso. Voy a limpiar también una gran parte del exceso de grasa que se encuentra entre los 2 músculos. Es una pieza de grasa que realmente no le aporta nada al brisket, es muy abundante y no le va a dar una buena textura y un buen sabor. Voy a cortar también algunas orillas en donde no tenga mucha carne mi pieza, y lo que estoy buscando es que tenga una forma un poco más pareja para que se cocine mejor y para que tenga un mejor sazón también. En la parte del flat sí estoy dejando una capa externa de grasa porque es un músculo que tiende a ser un poco más magro, entonces esta capa adicional de grasa le va a dar un buen complemento de sabor. Toda esta grasa adicional que estamos quitando realmente no se va a derretir al cocinar el brisket y va a quedar muy gomosa y correosa si no la retiramos. Entonces hay que darle una buena limpiada. Ya que tengo bien limpia mi pieza de brisket, voy a proceder a la siguiente parte, que es la inyección. Vamos a inyectar caldo de res al brisket. Esto nos va a ayudar a levantar todavía más el sabor, nos va a ayudar a mantener una jugosidad abundante. Es una pieza que vamos a cocinar por alrededor de 8 hasta 9 horas y queremos darle un poco más de esta jugosidad que le va a dar el caldo, pero sobre todo la sal que también trae el caldo de res al momento de inyectarla va a ayudar a que el agua se adhiera mejor a las proteínas durante la cocción y quede más jugosa la carne. Voy a inyectar aproximadamente 2 tazas de caldo de res en toda mi pieza. Voy a comenzar a inyectar en un patrón de puntos equidistantes para que esté parejo todo el líquido que estoy agregando en mi pieza. Y obviamente en la parte donde está más gruesa voy a añadir un poco más de inyección. Ya que está inyectada mi pieza de brisket, voy a sazonar perfectamente con suficiente sal. Es una pieza bastante grande, necesita una buena cantidad de sal. Y en este caso mi pieza pesa unos 8 kilos, por lo cual voy a utilizar en total unos 60 gramos de sal. Recordemos que el caldo de res también ya tiene algo de sal y lo inyectamos previamente.
Una nota importante es que no son 60 gramos de sal por lado, evidentemente, sino para toda la pieza. Posteriormente voy a aplicar también una cantidad abundante de raw por ambos lados para darle un muy buen sazón a nuestro brisket. Idealmente recomendaría, una vez que tenemos inyectado y sazonado nuestro brisket, refrigerarlo por toda la noche. Esto va a ayudar a que la sal se absorba mejor, a que tenga un mejor sazón, a que la carne quede más jugosa también. Si no tenemos el tiempo para reposarlo en el refrigerador toda la noche, podemos proceder directamente a la cocción. Voy a precalentar mi asador a unos 275 grados Fahrenheit y voy a utilizar un poco de madera de la que tenga disponible para ahumar. En este caso estoy utilizando unas piezas de encino, pero bien podemos utilizar manzano, cerezo, roble o cualquier otra madera para ahumar. Estoy buscando una cocción a calor bajo, como decía, de 275 grados Fahrenheit por un tiempo muy prolongado. Entonces voy a buscar un calor indirecto a esta temperatura. Voy a colocar mi brisket, voy a tapar el asador y voy a dejar ahumar por aproximadamente 4 horas. Durante estas 4 horas voy a estar checando que se genere el suficiente humo para que le vaya dando todo este sabor ahumado a mi pieza. Pasadas unas 4 horas, cuando el brisket llegue a una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit, voy a retirarlo y voy a envolverlo. Voy a utilizar un par de hojas de papel aluminio y lo que estoy buscando es un cierre muy hermético para que el calor y la humedad de la pieza no se escapen y ayuden a cocinarla más rápido. Ya que está bien envuelta mi pieza, la voy a llevar de vuelta al asador, voy a volver a tapar y voy a continuar cocinando unas 3 o 4 horas más. En este punto puedo levantar la temperatura hasta unos 300 grados Fahrenheit. La pieza se va a cocinar un poco más rápido, no le va a afectar en el resultado en absoluto. Voy a continuar la cocción hasta que el interior de mi pieza tenga una temperatura de alrededor de 205 grados Fahrenheit. Pero más allá de la temperatura voy a buscar que tenga una textura muy suave y que al introducir el termómetro lo haga sin ninguna complicación y dificultad. En este punto voy a retirar mi carne del asador y la voy a reposar aproximadamente 30-35 minutos. La voy a reposar todavía envuelta y en algún lugar en donde no esté expuesta a un ambiente frío, pero tampoco quiero dejarla dentro del asador, tal vez en el horno apagado o en algún otro asador que tenga apagado, o también lo puedo colocar en una hielera y cubrirlo con algunas toallas. Lo que estoy buscando es que la temperatura se estabilice, que los jugos se redistribuyan bien al interior de la carne y que al cortarlo no se vaya a desjugar. Ya desenvolviendo mi brisket puedo ver cómo tiene una textura muy suave. Tenemos esta característica de un brisket bien cocinado que pareciera gelatina al momento de tocarlo, de agitarlo. Esto se debe a la cantidad de grasa y colágeno que tiene al interior la carne. El termómetro entra sin ninguna complicación en la carne, realmente es una textura muy tierna. El colágeno justamente se desnaturaliza y se convierte en una especie de gelatina y le da este movimiento característico. En este punto voy a proceder a cortar mi brisket. Lo primero que voy a separar de mi brisket son estas puntas que tienen un color negro intenso. Uno podría pensar que están quemadas, pero realmente esto es lo que se conoce como una corteza proveniente del ahumado. Estas son las partes que más sabor tienen de todo el brisket. Realmente son las partes que separa primero el pitmaster y que raramente llegan a la mesa de los comensales. Lo siguiente que voy a hacer es partir mi brisket por la mitad. Podemos ver cómo la carne tiene una jugosidad extremadamente abundante. Tiene una grasa que le va a dar muchísimo sabor proveniente de un marmoleo muy abundante que tenía nuestra pieza. Podemos ver también cómo el anillo de humo está bien presente. Esto nos indica que tiene un sabor ahumado profundo, que de hecho el aroma es increíble en este punto. Y lo que voy a hacer ahora es cortar en rebanadas delgadas la parte del flat. Aquí voy a buscar rebanar en contra de las fibras. Esto es muy importante. Al principio, desde que yo estuve limpiando mi brisket, ubiqué cuál era la punta en la que yo iba a empezar a cortar, desde la cual yo tenía una referencia que iba a estar cortando en contra de las fibras. El truco aquí es cortar rebanadas de aproximadamente el grosor de un lápiz o una pluma. Y vamos a hacer la prueba infalible del brisket. Podemos ver cómo cuelga con un doblez perfecto sin romperse.
pero una vez que ejercemos un poco de fuerza para separarlo, se va a romper sin ninguna dificultad. Es una carne muy muy suave, muy jugosa y con un sabor bien profundo. Después de eso voy a cortar la parte del point de forma transversal. Podemos ver esta capa separadora de grasa de los dos músculos. También muchísima jugosidad. El point es un músculo que tiene mucho más marmoleo, más grasa intramuscular. Lo podemos ver en esta pieza. Aquí lo recomendable es hacer cortes un poquito más gruesos para que la carne no se vaya a romper porque es demasiado suave. En este caso voy a servir mi brisket en unos sándwiches. Podemos acompañar nuestro sándwich con un poco de aderezo ruso, una cantidad abundante de brisket y un poco de ensalada. Pero sinceramente, viendo el resultado que logramos de una cocción larga, con mucha paciencia, de esta carne perfectamente ahumada, que tiene una gran suavidad y un gran sabor, lo que voy a hacer es simplemente armarme un buen sándwich con pan sourdough o pan de masa madre. Lo tosté con un poco de mantequilla para darle textura a mi pan y simplemente voy a degustar este sándwich con pan, mantequilla y este brisket ahumado a la perfección.